Vamos a ir trabajando con varias tablas y vimos la combinación interna. Vamos a ver la combinación externa izquierda, llamada left join. Vimos que una combinación interna join encuentra registros de la primera tabla que se corresponden con los registros de la segunda, es decir, que cumplan la condición del on, y si un valor de la primera tabla no se encuentra en la segunda tabla, el registro no aparece. Si queremos saber qué registros de una tabla no encuentran correspondencia en la otra, es decir, no existen valor coincidente en la segunda, necesitamos otro tipo de combinación llamada outer join, que es combinación externa. Las combinaciones externas combinan registros de dos tablas que cumplen la condición, más los registros de la segunda tabla que no la cumplen. Es decir, muestran todos los registros de las tablas relacionadas, aun cuando no haya valores coincidentes entre ellas. Este tipo de combinación se emplea cuando se necesita una lista completa de los datos de una de las dos tablas y la información que cumplen con la condición. Las combinaciones externas se realizan solamente entre dos tablas únicamente. Hay tres tipos de combinaciones externas llamadas left outer join, right outer join y full outer join. Se puede abreviar con left join, right join y full join respectivamente. O sea, normalmente las vamos a llamar de esta forma. La combinación left join, right join y full join. Vamos a estudiar las primeras, o sea, la de tipo left join. Se emplea una combinación externa izquierda para mostrar todos los registros de la tabla de la izquierda. Es la que uno indica en el from. Si no encuentra coincidencias con la tabla de derecha, la tabla de derecha va a ser la que hacemos referencia en el join. El registro muestra los campos de la segunda tabla seteados a null. En el siguiente ejemplo solicitamos el título y nombre de la editorial de los libros. Select título, nombre, from editoriales as E, left join libros as L, on código editorial es igual a E.código. El resultado mostrará el título y nombre de las editoriales. Las editoriales de las cuales no hay libros, es decir, cuyo código de editorial no está presente en libros, aparecerá en el resultado. O sea, van a aparecer todas las editoriales. Yo quiero imprimir todas las editoriales, inclusive aquellas que no tienen libros, pero con el valor null en el campo título. Es importante la posición en la que se colocan las tablas en un left join. La tabla de la izquierda, es decir, la que indicamos en el from, es la que se usa para localizar registros en la tabla de la derecha. Entonces, un left join se usa para hacer coincidir registros de una tabla, la de la izquierda, la que indicamos el from, con una tabla que es la de la derecha o la que indicamos el join. Si un valor de la tabla de la izquierda no encuentra coincidencias con la tabla de la derecha, se genera una fila extra, una por cada valor no encontrado, con todos los campos correspondientes a la tabla de la derecha, o sea, la que indicamos en el join, seteados a null. La sintaxis básica es la siguiente: select campos, from la tabla de la izquierda, left join, tabla de derecha. Esta es la que indica cuál es la tabla de izquierda, cuál es la tabla de derecha. On y la condición de combinación. En el siguiente ejemplo solicitamos el título y el nombre de la editorial. La sentencia es similar a la anterior. La diferencia está en el orden de las tablas. Select título y nombre, from libros, o sea, queremos todas las filas de la tabla de libros, inclusive aquellas que no hay referencias en la tabla editorial. Left join editoriales. On código editorial igual a E.código. El resultado mostrará el título del libro y el nombre de la editorial. Los títulos cuyo código de editorial no estén presentes en editoriales aparecerá en el resultado, pero con el valor null en el campo nombre. Un left join puede tener una cláusula where que restrinja el resultado de la consulta considerando solamente los registros que encuentren coincidencia en la tabla de derecha, es decir, cuyo valor de código esté presente en libros. Por ejemplo, select título, nombre, from editoriales, as E, left join, libros, la combinación en el on indicamos los dos campos, E.código, código editorial, y acá lo nuevo es where, código editorial, o sea, de la tabla libros, is not null. También podemos mostrar las editoriales que no están presentes en libros, es decir, que no encuentran coincidencia en la tabla de la derecha, disponiendo el where, si código editorial is null. Lo mismo, pero
preguntando por is null. Entonces pasemos ya ahora a verlo. Bueno, vamos a recordemos, podemos ejecutar, primero recuperar los datos de la tabla edit select. Vamos a recuperar todas las editoriales y vamos a recuperar todos los libros. Hasta acá vamos a ejecutar todo este bloque para crear las dos tablas, poblar. Como vemos, tenemos 3 filas en la tabla de editoriales, 4 filas en la tabla de libros. Y como vemos que en la tabla de libros tenemos código editorial 1, 1, 2, 4. Este hace referencia a uno que no existe en la tabla de editoriales, ¿sí? O sea, pertenece a una editorial inexistente. Y como vemos también en la tabla de editoriales hay una editorial que no ha publicado libros, que el 3. Fíjense, ningún libro pertenece a la editorial 3. Vamos a empezar viendo la combinación izquierda para tener los datos de los libros, incluyendo el nombre de la editorial. Las editoriales de las cuales no hay libros, es decir, cuyo código de editorial no está presente en libros, aparecerá el resultado, pero con el valor null en el campo título. Fíjense, vamos a recuperar todas las editoriales, las 3. Planeta, MC, Siglo XXI. Pero vamos a ver que Siglo XXI no tiene editado libros. Y como vemos, aparecen todas las editoriales, todos los libros. En el caso de la editorial Siglo XXI, en título aparece null, porque no tiene ningún libro editado. Pero sí lo queríamos, sí queremos imprimir todos los nombres editoriales. Realizamos la misma consulta anterior, pero cambiamos el orden de las tablas, o sea, a la izquierda lo que decimos, hacemos referencia a libros, antes hacíamos referencia a editoriales, por eso se imprimieron todas las editoriales, inclusive aquellas que no tienen libro. Ahora queremos todos los libros, aparecen todos los libros, inclusive Java en 10 minutos, que no pertenece a ninguna editorial, en ese caso se setea null, gracias a que utilizamos el left join. Si no utilizamos el left join, no va a aparecer Java en 10 minutos, por el hecho que no pertenece a ninguna editorial. Vemos que acá no aparece. Para que aparezca, tenemos que utilizar la combinación externa left join, ¿sí? Ahora sí tenemos que aparece Java en 10 minutos, todos los libros, utilizando el left join. Y la consulta considerando solamente los registros que encuentran coincidencia en la tabla de la derecha, es decir, cuyo valor de código está presente en libros. Bueno, acá aparece, no aparece, por supuesto, para el código editorial, todos aquellos que son distinto null. Y finalmente mostramos las editoriales que no están presentes en libros, es decir, que no encuentran coincidencia en la tabla de la derecha. Seleccionamos de la tabla editoriales, hacemos el left join con libros, donde el código editorial sea igual a nulo, y solamente vemos que la editorial Siglo XXI cumple esa condición. Es tan importante este tema que he traído otro ejemplo para que resolvamos y lo analicemos. Vamos a crear una nueva. Bueno, en este caso tenemos la tabla clientes, donde tenemos código, nombre, domicilio, ciudad, código de provincia que pertenece a ese cliente, y la tabla provincia, el código de provincia y el nombre. Podemos ver los datos. Select asterisco from provincias, y también vamos a imprimir para analizar los datos de la tabla clientes. Vamos a ejecutar este bloque de comandos y vamos a ver que la tabla provincias tenemos las provincias 1, 2 y 3. Vemos que los clientes pertenecen algunos al código provincia 1, otros a 2. Hay 2 clientes que pertenecen a provincias inexistentes. En un caso que yo quiera obtener todos los clientes, tendré que utilizar el left join.
y pasemos a analizar. Como vemos, hay una provincia que no tiene clientes, que es el Corrientes. Muestre todos los datos de la tabla clientes, incluido el nombre de la provincia. Fíjense acá, si imprimimos, aparecen todos los nombres de clientes, por eso pide todos los nombres de los clientes. Este es importante, es de la que se van a recuperar todas las filas. Y el left join hará referencia de que si no encuentra coincidencias va a disponer null en el nombre, o sea, o en todas las columnas que no existan, campos que no existan en la tabla de provincias. Recordemos que si esto lo hacemos con el join o linear join que decimos, no debería mostrar estos clientes ya que no pertenece a provincias existentes. Pero si queremos a todos los clientes, inclusive aquellos que hacen referencia a provincias inexistentes, tenemos que agregarle el left join. Realizamos la misma consulta anterior, pero alterando el orden de las tablas. En vez de from clientes, ahora tenemos todas las provincias, inclusive imprimir las provincias que no tienen clientes. Y acá tenemos que Corrientes, que también hay que imprimirla, no hay ningún cliente. Se setean a null tanto los campos nombre, domicilio y ciudad. Se recuperan todas las provincias, inclusive aquellas que no coinciden con clientes. No puede hacer la unión con la tabla clientes. Y los otros dos muestre solamente los clientes de las provincias que existen en provincias. Entonces son todos los que tienen seteado que de un código provincia que existe, que el p.código is not null. Muestre todos los clientes cuyo código provincia no existen en provincia, ordenado por el nombre del cliente. Estos no pertenecen a ninguna provincia existente, ordenado por el nombre, hemos hecho, y obtenga todos los datos de los clientes de Córdoba. Y ahí tenemos todos los clientes de Córdoba y hemos hecho el left join también. Bueno, con esto hemos trabajado teniendo en cuenta que el inner join o el join es el más común de usar, pero es posible en algunas situaciones necesitar el left join que hemos presentado. Gracias.